y luego entender que a su poca formación política de este actual Parlamento le suma su ambición por la continuidad. Ujú. Y evidentemente eso impacta sobre la normativa electoral que ya estaba mala. Sobre eso haces más modificaciones únicamente pensando en tu propia conveniencia, lo cual alumbra un Frankenstein electoral en donde vamos a tener más o menos pues 50 candidatos de quizás 60 partidos políticos, una cédula de votación que va a parecer una sábana pues prácticamente, ¿no? Bueno, el comercio dice que hay 40 partidos en la carrera electoral y 29 en proceso de inscripción. A O sea, decir, casi 70. podríamos llegar a los 70 partidos políticos, con lo cual tendríamos, imaginando que haya por ahí un par de alianzas, unos 60 candidatos presidenciales aproximadamente. Una auténtica locura, una auténtica locura. Y creo que sin duda uno de los grandes temas que se debe debatir post-elección del 2026 es una reforma electoral sensata. Creo que estábamos en el escenario 2001, en el escenario 2006, digamos, mejor que lo que estamos ahora, ¿no? 8, 9, 10 candidatos, me parece algo ya bastante, pero digamos mucho mejor que esto, ¿no? Absolutamente. Y lógicamente dentro de los esquemas regionales tenemos que admitir que las idas y vueltas también han sido bastante polémicas, ¿no? De decidir la eliminación, la primera votación, luego sí, luego no, Ujú. con la posibilidad de que ahora no, pero la mayoría de los líderes de los regionales ya están en los partidos nacionales, por Sí, lo pues tanto van a ser cascarones ya prácticamente votaron ya. zombies. Ujú. Entonces creo que este Parlamento sin duda está realizando viviendo una borrachera electoral prácticamente en términos normativos. Pero segundo, y lo que me parece más grave aún, es que en el 2011 el presupuesto del Parlamento era de 300 millones, aproximadamente 350 millones. Hoy día el presupuesto del Parlamento es de casi 1.200 millones. En 13 años se ha multiplicado casi por 4. Es decir, los parlamentarios de varios parlamentos, pero en particular de este, están viviendo también una farra frívola de gastos e incremento de presupuesto que creo que hay que frenar. Uno de los asuntos creo que la política formal debe proponerle al país en el 2026 Ujú. es, digamos, volver a la austeridad, por lo menos en algunas cosas tan evidentes como el presupuesto del Congreso, que me parece que es absolutamente indigno. Y que se mantiene bajo 7 llaves, ¿no? El presupuesto del Congreso no se debate en el Pleno, ni en la Comisión de Presupuesto. Nunca se presenta. El Poder Legislativo, perdón, el Poder Judicial presenta su ¿De presupuesto, acuerdo? lo sustenta, siempre pide más dinero porque no les alcanza, pero nadie sabe cuánto es el presupuesto del Congreso hasta que ya está aprobado el dictamen de la ley de presupuesto. O sea, hay un secretismo impresionante Hay y una poca transparencia sobre eso muy efectivamente. complicada que creo que hace mucho daño a la institución. Y te voy a decir algo, si tenemos un gobierno sumamente impopular y tenemos, lógicamente, entre otras cosas, sectores que se manejan muy mal, la corresponsabilidad de todo lo que está ocurriendo, y yo diría incluso mayoritaria, porque recordemos que es una presidente sustituta, es decir, no es una presidenta electa por el voto popular, sigue en una plancha, pero no directamente ella, es el Parlamento, porque el Parlamento no interpela, no cuestiona, entra, se ha dedicado a su agenda propia y vive de espaldas a la realidad social económica del Perú. Ellos están en lo suyo. Ellos aprueban el Senado, ellos aprueban incremento de presupuesto, ellos aprueban que se puedan reelegir. Y están en su agenda y no les interesa lo que pasa con los grandes problemas de la gente. Y yo creo que mira, los grupos parlamentarios, es decir, los partidos que forman estas bancadas, considero que van a ser castigados por la población en términos electorales el año 2026, cosa que creo que no son conscientes. Porque si la presidenta tiene 4% de aprobación o parecido, el Congreso está igual. Y ahí van a haber varios, empezando por el señor Acuña y la señora Fujimori, que van a cosechar un rechazo muy fuerte en las elecciones. Bueno, y de los casi 60 o 70 partidos que vamos a tener, probablemente van a desaparecer el 80%, ¿no? No tengas la menor duda. Además, va a haber una dispersión del voto absurda. Pero lo que me preocupa es que vamos a llegar a una segunda vuelta con dos candidatos Ujú, muy débiles, totalmente. ¿no es cierto? Que tendrán el 8 o 10% en el mejor de los casos. Así es. Va a ser peor que una elección regional, Claro. donde pasan así con 14, con O sea, de 13. 10, solo un voto de cada 10 peruanos. Y es muy probable. Acuérdate que esos márgenes porcentuales que tú estás describiendo son después de eliminar los que no han ido a Ujú. votar y los blancos, nulos y viciados, ¿no? Ya, eliminas todo eso y vas a quedarte. Por ejemplo, el señor Castillo, cuando gana o cuando pasa segunda vuelta en principio, él pasa con 18 y algo, casi 19. Pero en realidad su votación efectiva fue de 11%.
La señora Keiko me parece que fue de 8 o de 7, pasó con 14 en la conversión. Eso quiere decir que, como tú has vaticinado, cosa que me oriento a estar de acuerdo, que van a pasar pues candidatos los dos primeros con 10 y con 9 y con 8. Ujú. Eso va a querer decir que los dos actores de la segunda vuelta, en términos absolutos, van a tener menos del 10% de aprobación entre los dos. Ojo, ¿ah? Es decir, uno de cada 10 peruanos va a tener algo que ver con esa segunda vuelta. Pero, 9 va a estar pero totalmente... todavía hay solución. Si el Congreso lo quiere, puede modificar el tema de las alianzas electorales. Yo creo que sería una cosa muy importante. Hay que procurar ahora, dentro del marco normativo que se puede modificar, además ya que están tan acostumbrados a modificar tantas cosas previo prácticamente al proceso electoral, Tenemos más de 50 modificaciones a la Constitución. exactamente, una de las cosas fundamentales creo que sería darle la posibilidad, darle la libertad, darle la flexibilidad a las organizaciones políticas que vayan entendiendo una necesidad nacional, que es un poco la concertación, que no se exija más porcentajes en las vallas, que la cosa no sea tan burocrática, que sea más rápida, y que pues de estos 60 partidos o 70 partidos podamos terminar en 8 o 9 grandes unidades, digamos. Ujú. No hay 60 ideologías en el país, probablemente haya 3, quizás 4. Pero imagínate 60, 70 candidatos expresando qué cosa. La gran mayoría de ellos vientres de alquiler, etcétera, ¿no? Terrible, terrible lo que estamos viviendo. Y por eso creo que la política tiene que volver a elevar su nivel y tiene que volver a tener actores sin duda que puedan tener una perspectiva ideológica y también programática, ¿no?